Hola, qué gusto que me acompañan en esta tercera clase del curso número 2 que llamamos el mecanismo de la corrupción. El mecanismo de la corrupción, que es justo este sistema que echa a perder todo lo que vimos en el curso uno. En el curso uno platicamos de cómo se estructura el Estado, cómo la Constitución genera un sistema democrático, liberal, una república que debería de tener diferentes poderes, capacidades, funciones y que nos sirve a nosotros, nos sirve a los ciudadanos. Este curso 2 lo diseñé justo para entender cómo el mecanismo de la corrupción echa a perder todo eso que platicamos en el curso 1 y que además, combinado con este elemento terrible que es la impunidad, que es la incapacidad de ese mismo Estado para desde adentro generarle consecuencias a las personas que son desleales a ese sistema constitucional, la impunidad que es no castigar a las personas que cometen actos de corrupción, que aprovechan sus funciones para beneficiarse a sí mismos, esa impunidad lo que genera es que poco a poco el Estado se corroa y poco a poco genere menos bienes públicos, le sirva menos a la gente y genere más capacidades de servirse a sí mismo. El mecanismo de la corrupción es un sistema muy complejo, un sistema que está dentro de este Estado, un sistema que genera posibilidades de que varias personas utilicen los propios sistemas del Estado para generar beneficios privados, para enriquecerse a sí mismos y hacernos perder a todos la capacidad de tener un Estado sólido. La primera clase platicábamos del funcionamiento del mecanismo en su conjunto. La segunda clase platicamos del segundo elemento, el primer elemento, perdón, que es las elecciones. Estos procesos en donde se escoge a personas concretas que van a integrar los diferentes órganos. Decíamos, en México se requieren cantidades brutales de dinero para que las personas puedan ser electas. Pusimos de ejemplo la elección del 2021, del año que entra, la elección más grande de la historia de este país, de la historia democrática de este país, porque se van a escoger a un número inusitado de personas, a un número nunca antes visto de personas que van a ocupar cargos públicos. 300 diputados de mayoría relativa más 200 de representación proporcional. Se van a renovar 29 congresos locales, se van a renovar casi 2,000 ayuntamientos, se van a renovar 15 gubernaturas y hacíamos en esta segunda clase la cuenta de los miles de millones que se van a requerir en cada partido para que estos cargos públicos sean renovados, para que estos partidos sean competitivos. Decíamos, los partidos más o menos van a necesitar entre 10 y 13 mil millones de pesos cada uno de los partidos grandes que quiera ser competitivo para renovar estos cargos públicos. Este dinero viene, decíamos, por lo menos de 3 fuentes: el crimen organizado, empresarios que quieren invertir en la política y ex servidores públicos que pusieron despachos, consultorías o empresas que quieren seguir participando en este mecanismo de la corrupción. Estas 3 fuentes aportan cantidades brutales de dinero a las elecciones, pero no lo hacen de manera gratuita. No lo hacen por una creencia ideológica, no lo hacen por un convencimiento en una facción o en otra, en un partido o en otro, en una propuesta o en otra. Lo hacen porque quieren un retorno. Lo hacen porque quieren recuperar después esa inversión a través de la influencia en varias partes del mecanismo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver la segunda parte del mecanismo, que son las designaciones. En las designaciones, los que invirtieron en el mecanismo de la corrupción empiezan a generar la influencia que van a tener adentro del sistema de gobierno. Básicamente quieren influir en 2 tipos de órganos: en los ejecutores del gasto y en los revisores del gasto. Quieren influir en todas aquellas personas que presupuestan, administran y ejecutan el gasto. Aquellos que deciden en dónde se va a ubicar el dinero, los que presupuestan, aquellos que lo reparten, que lo mandan a las diferentes áreas, los administradores, y aquellos que se encargan de ejecutar, por ejemplo, los que hacen contrataciones y obra pública.
Esas son los tres tipos de designaciones de ejecutores de gasto en donde quieren influir de manera directa los que invirtieron en la política, en esta primera parte. Pero el segundo paquete de personas en las que quieren influir es en la designación de personas que controlan y vigilan ese gasto, porque no quieren problemas. Quieren asegurarse de que aquello que decidió quien presupuesta, quien administra o quien ejecuta el gasto no sea cuestionado por los órganos encargados de la vigilancia y control de ese ejercicio del gasto. Quieren controlar las dos fuentes, quieren controlar las dos áreas de toma de decisión para que no tengan problema. Aprovechan varias debilidades del sistema. Aprovechan que nuestro sistema sigue siendo muy débil en la parte técnica y en la parte de perfiles en cualquiera de estas dos áreas. Seguimos teniendo tradicionalmente un sistema en el que la lealtad, la cercanía a quien ejerce el poder es mucho más importante que la capacidad técnica y la experiencia. Aprovechan que tenemos un sistema profesional de carrera muy débil. En las democracias más desarrolladas del mundo, por ejemplo Inglaterra, lo único que cambia en el gobierno son las primeras 2 o 3 rangos de el gobierno en su conjunto cuando vienen los procesos electorales. El resto del aparato es un aparato profesional, es un aparato que rinde cuentas de manera permanente, es un aparato transparente, es un aparato con perfiles preestablecidos en los que solo llegan las personas que cumplen con esos perfiles y que tienen una permanencia legal y reglamentaria que no depende de quién llega o quién sale del poder. En sistemas como el nuestro, tenemos todavía una debilidad enorme en la profesionalización de estas dos áreas, los planeadores, administradores y ejecutores del gasto por un lado, y los encargados de la vigilancia, control y fiscalización de ese gasto. La debilidad es enorme, la falta de profesionalización es enorme, y por lo tanto, los que ganan procesos electorales, tienen todavía amplísimo margen en la decisión de quién planea, administra y ejerce el gasto y quiénes son los encargados de la vigilancia y control. Y por lo tanto, en el momento en que llegan a los cargos, lo primero que hacen es correr a las personas que se encargaban de la administración, de la planeación y de la ejecución y poner a personas que entre ellos y los inversionistas deciden que son los adecuados para generar el negocio que después vamos a ver a través de las contrataciones públicas. Pero también, para asegurarse de no tener problema, entre ellos deciden quiénes van a ser los auditores, quiénes van a ser los contralores, quiénes van a ser los revisores del gasto. ¿Para qué? Para que esas personas, en el momento en que encuentren cosas que no debieron haber sucedido con base en la Constitución, en las leyes, hagan como que no vieron, hagan como que no se dieron cuenta o generen responsabilidades menores a servidores públicos de bajo nivel que no atoren el mecanismo. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo resolver el problema de las designaciones y esta debilidad de falta de profesionalización? Déjenme hacerles varias propuestas. La primera tiene que ver obviamente con los perfiles. Una de las formas más normales y comunes en todas las democracias desarrolladas del mundo es que las áreas técnicas, las más importantes, las de planeación del gasto, administración del gasto y ejercicio del gasto, tengan perfiles predeterminados, perfiles técnicos que las personas que van a ser designadas deban cumplir. Que un veterinario o un dentista no acabe ejerciendo miles de millones de pesos, que no tenga la capacidad de entrar a un puesto, así sea la persona más cercana al gobernador o al presidente municipal o al presidente de la república. Que un agrónomo no pueda administrar Pemex, por ejemplo, ¿no? Porque debería de haber un perfil preestablecido para que una persona que va a administrar miles de millones de pesos no pueda tomar malas decisiones porque no tiene experiencia para tomar esas decisiones. Entonces, perfiles preestablecidos es un primer elemento. Pero no sirven de nada los perfiles si nadie está vigilando que esos perfiles se cumplan, que esos perfiles sean llenados por las personas designadas por los políticos. Por lo tanto, tenemos que hablar de un elemento fundamental que es la autonomía.
la autonomía de los órganos. No se trata de generar puros órganos autónomos por todos lados. Se trata de que ciertos órganos, estos específicos, los que planean, administran y ejecutan el gasto, y los que lo vigilan, los que lo fiscalizan, los que lo controlan, sí tengan autonomía. Ahora, la autonomía no solo es en a quién se designa. La autonomía corre por varias vías. En efecto, la designación es uno primero. Y entonces, ¿cómo se detiene, cómo se atora el mecanismo de la corrupción en primera instancia en el tema de las designaciones? Bueno, que en estas áreas, en estos dos paquetes de áreas, los políticos no tengan plena autonomía en la designación, que la designación se dé a través de procedimientos competitivos, públicos y abiertos. Procedimientos en donde las mejores personas sean las que llegan, los mejores perfiles, las mejores mujeres y hombres sean los que pueden ocupar estos cargos tan importantes. Entonces, lo primero es el procedimiento. Pero una vez que son designados, cumpliendo con los perfiles preestablecidos, la autonomía también tiene que ser en el ejercicio de las funciones. De nada sirve designar a alguien de manera muy autónoma si esa persona no puede ejercer sus funciones libremente. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, ejercer las funciones libremente en la parte de presupuesto o en la parte de administración o ejecución? Libremente quiere decir con base en criterios técnicos, con base en la Constitución y en las leyes. Que no puedan mover dinero de un lado a otro, que no puedan administrar la lana como quieren por respetar criterios políticos, sino que tengan parámetros claros en el ejercicio. Pero en la parte de la fiscalización y control, quiere decir tener la capacidad de escoger qué revisan, con qué herramientas, en qué momento y con qué consecuencias. Sin esa autonomía en el ejercicio de las funciones, de nada sirve escoger a la persona más capaz con el procedimiento más abierto y competitivo. El segundo elemento de autonomía es la duración. Estas personas, para poder ejercer autónomamente sus funciones, deben de tener una duración preestablecida en el cargo. Si permanentemente están bajo la amenaza de ser corridos de su cargo por no administrar los recursos como lo quiere el político, o no revisar o dejar de revisar algo como lo quiere el político que tiene la presión de los inversionistas, si permanentemente hay la amenaza de que puedo perder la chamba, por muchos perfiles que haya, por muchos procesos competitivos para designarme, etcétera, que haya, si me pueden correr en cualquier momento, es muy difícil que yo ejerza mi cargo de la manera técnica que se requiere. Por lo tanto, las duraciones de estos cargos también son muy importantes. Y por lo tanto, los procesos de remoción, los procesos para quitarse de encima a una persona que es incómoda para los intereses de estas personas, de los inversionistas, deben de ser procesos perfectamente claros y bien regulados. Es decir, sí es importante que haya posibilidades de remover a un mal administrador, a un mal planeador, a un mal ejecutor del gasto. También a un mal fiscalizador, también a un mal auditor, también a un mal contralor. Es importante que haya la posibilidad de sacar a una persona que no está sirviendo para su cargo. Pero tiene que haber criterios objetivos y procesos claros y abiertos para poder hacerlo, porque si no, lo que manda es el criterio político. Esta persona es incómoda, esta persona no sirve a nuestros intereses y vamos a correrlo. Pero eso no es suficiente. Una cosa muy importante es la capacidad de tener un presupuesto adecuado para el ejercicio del gasto, sobre todo en este segundo paquete, en el paquete de los fiscalizadores, los auditores, los revisores y contralores del gasto. Si estas personas no tienen el dinero suficiente, el presupuesto suficiente para tener gente suficiente, gente bien capacitada, herramientas, instrumentos, tecnología, despliegue territorial para poder ir a diferentes lugares, no sirven de nada los perfiles, no sirven de nada las designaciones, no sirven de nada los procesos de remoción. Si no tienen los instrumentos suficientes y el presupuesto adecuado, de nada sirve escoger a la mejor persona porque no va a poder controlar el gasto de manera adecuada. Y finalmente, una gran ayuda para atorar el mecanismo en esta parte es la tecnología. Una de las cosas más increíbles en una época como la nuestra, en la que toda la información debería de estar disponible todo el tiempo para todo mundo,
es que le permitamos todavía al gobierno que en ciertas áreas y en ciertos temas haya cosas escondidas en papeles, en bodegas guardadas en cajas. Toda la información del ejercicio del gasto, toda la información del ejercicio del gasto y del control del gasto debería de estar en plataformas digitales públicas y abiertas en las que todos podamos hacer la fiscalización y la contraloría social. Tú y yo deberíamos de poder ser contralores sociales permanentemente. Por lo tanto, de mucho serviría que además de perfiles, designaciones, competencia, procesos de remoción claros, duraciones preestablecidas, autonomía en el ejercicio de las funciones, estos dos paquetes de servidores públicos, los que ejercen el gasto y los que lo vigilan, actuaran permanentemente a través de plataformas digitales para que todo lo que hacen o dejan de hacer, todas las decisiones que toman, estén siempre a la vista de todo mundo, para que tú y yo las podamos ver todo el tiempo. Estos elementos combinados harían mucho más difícil que estos inversionistas privados tuvieran la capacidad de influir de manera privada en las designaciones de quienes pueden ejercer el gasto. Otra vez, no es la solución a todo el mecanismo, pero es una forma de empezar a atorarlo para que se mueva menos rápido, de manera menos eficiente y poco a poco cruja de manera tal que un día tú y yo podamos romper el mecanismo y dejar que, y evitar que siga dando vueltas para acabar con la capacidad del Estado para darnos los servicios y los bienes que requerimos. Nos vemos en la siguiente clase.